Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Como todos sabemos, el Código Fiscal de la Federación tiene el rango de ley federal y es supletorio a las demás leyes fiscales. Por tanto, cuando cualquier otra ley fiscal, como puede ser la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto al valor agregado, tengan algún vacío, será el Código Fiscal quien supletoriamente nos dará la respuesta. En este sentido, el artículo 1 del Código Fiscal se compone de 4 párrafos. El primer artículo nos dice: las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Esta es una precisión que indica que son las leyes específicas de cada impuesto las que nos dirán cómo, cuándo, de qué forma pagar los impuestos, por disposición expresa del Código Fiscal de la Federación. Dice: las disposiciones de este Código Fiscal se aplicarán en defecto de dichas leyes fiscales, lo que ya habíamos anticipado, que tiene el carácter de norma supletoria. Cuando las otras presenten algún defecto, algún vacío, alguna complicación o complejidad en su interpretación, el Código Fiscal supletoriamente tratará de darnos la respuesta. Luego continúa diciendo que las disposiciones del Código Fiscal se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales. Esto no es otra cosa que la jerarquía normativa, lo que en la doctrina conocemos como la pirámide de Kelsen. La Constitución y los tratados internacionales están en la cúspide de la pirámide normativa, por debajo están las leyes federales, entre ellas el Código Fiscal de la Federación. Por tanto, el propio código en su propio artículo 1 reconoce que no se podrán aplicar las reglas del Código Fiscal en perjuicio de lo que disponga un tratado internacional. ¿Por qué? Porque el tratado internacional tiene mayor jerarquía. Luego continúa diciendo que solo mediante una ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Esto no es otra cosa que una reiteración de lo que dispone el 31 fracción cuarta constitucional, en el sentido de que las contribuciones que se destinan al gasto público deberán estar determinadas en ley, en un acto formal y materialmente legislativo. Luego dice en su segundo párrafo este artículo primero que la Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente, que los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. Reciprocidad en derecho internacional significa o refiere que si ese otro estado o país extranjero tampoco cobra al Estado mexicano impuestos en determinados casos, en esas circunstancias similares o idénticas, el Estado mexicano se compromete a darles el mismo tratamiento, y ello con fundamento en este artículo 1, tercer párrafo. Dice que no quedan comprendidas en este trato benévolo las agencias que pertenezcan a dichos estados. Es decir, la exención o el trato de no pago de impuestos es para el estado o el país en sí mismo, pero no para las agencias de estos estados, como por ejemplo la DEA, la CIA. En el caso de Estados Unidos, no serían sujetas de recibir esta exención de impuestos. Por último, nos dice que las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las obligaciones que establezcan de forma expresa las propias leyes. Si nos retrotraemos a la figura jurídica de la obligación presente en cualquier rama del derecho, sabemos que hay 3 tipos de prestaciones como objeto de una obligación: dar, hacer o no hacer. Entonces, si determinadas personas están exentas de la obligación de dar, es decir, de pagar impuestos, el Código Fiscal en su artículo 1 expresamente les prescribe que no por no estar obligadas a pagar impuestos están exentas o relevadas de las otras obligaciones de hacer o de no hacer que pudiesen contemplar las leyes fiscales.
es decir, obligaciones informativas. Entonces, no confundirnos, cuando una persona esté exenta de pagar impuestos, no por ello tendrá la obligación de presentar obligaciones informativas, expedición de comprobantes, llevanza de contabilidad, entre otro tipo de obligaciones de hacer. Nos vemos en un siguiente video.